Sea bienvenida, Paula. Welcome, Paula. We're very glad and honored to have Paula Ascorra Costa Estamos muy contentos de estar aquí y tener a Paula Ascorra Costa. and holds a PhD in psychology from the University of Chile. She is full professor at the School of Psychology at Pontificia Aquí Universidad en la Católica. Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde es investigadora principal del Centro de Investigación en Educación Inclusiva y también investigadora principal del proyecto Fondesit de ciudadanía y en colegios y otros proyectos y co-investigadoras del proyecto FONIDE de violencia escolar y convivencia escolar o clima escolar, el análisis a través del tiempo y los efectos en las trayectorias educacionales. A través de los años ella ha sido profesora invitada a la Universidad de Kingston y también catedrática invitada en otra universidad también, tiene varias membresías, miembro del Consejo Superior de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, directora de la Escuela de Psicología, editora de la Psicoperspectivas, el revista Psicoperspectiva, y también del Observatorio Latinoamericano de Convivencia Escolar. Algunas de sus publicaciones el 2022 y las contribuciones a la educación privada. Tiene un publications on school well-being, school climate, and citizenship. We have asked Paula to present her research findings, her thoughts and reflections regarding the current topics that she is researching on the elite schools and how they build and do not build citizenships and citizens. Thank you, Paula. You have 20 minutes. Gracias, Paula. Tienes 20 minutos. Muchas gracias, Verónica, por la presentación. Muy buenos días. Verónica, for this introduction. Gracias por participarse y unirse a este webinar. Y muchas gracias al Observatorio Internacional de Clima Escolar y Prevención de la Violencia Escolar por invitarme. Como tenemos 20 minutitos, si queremos después conversar, muy rápidamente a la presentación. Así que la pongo y se ve bien, ¿cierto? Sí. Ahí está mi mail por si quieren después escribirme, paula.ascorra@pucb.cl. Podemos después mantener contactos, redes. Lo primero, cómo hacer un pequeñísimo concepto teórico de qué es la élite. Son aquellos grupos que concentran el poder político, económico, simbólico y que toman las decisiones en un país. En el caso de Chile, la élite ha sido asociada también a la clase social. Esto no ocurre en todas partes, ¿ah? En todas partes en otras partes del mundo se distinguen distintos tipos de élite, élites culturales, élites académicas, élites económicas, pero en Chile se traslapa la élite con la clase social. ¿Por qué es relevante hacer un estudio de ciudadanía, de cómo se forma ciudadanamente las élites en los colegios? Básicamente les quiero comentar que el PNUD, que es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que hizo en el 2017 fue identificar precisamente quién toma decisiones en un país como Chile. Lo hizo en distintos países del mundo. Para el caso de Chile, el informe se llamó Desiguales. Y lo que construyó un indicador que determinaba la concentración de poder en, por ejemplo, dirección de grandes empresas, en participación como ministros de Hacienda del país, en participación como diputados o senadores, ya en los congresos nacionales de los países, en participación en el Poder Judicial, ¿ya? En el caso de Chile, logró identificar 14 colegios que eran todos monogenéricos de hombre, todos se ubicaban en la capital del país, y estos 14 colegios concentraban el 77% de los ministros de Hacienda en el periodo 1973-2013. Es decir, los ex estudiantes de estos colegios, un 77% de los ministros en este periodo de tiempo provenían de estos únicos 14 colegios. Nosotros con nuestro equipo de investigación actualizamos ese dato y el 2022 había aumentado de un 77% a un 83% de los ministros de Hacienda provenían de los mismos colegios.
El 84% de los gerentes de las 100 compañías más grandes de nuestro país, de Chile, provienen también de estos 14 colegios ubicados en Santiago y exclusivamente de hombres. Y el 70% de los diputados de la Cámara de Diputados y el 65% de los senadores de la Cámara de Senadores, Chile tiene dos cámaras de diputados y senadores en el Congreso Nacional, provenían también de estos 14 colegios. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se forman estos estudiantes que en el futuro van a ocupar los cargos de toma de decisiones en nuestro país? ¿Qué habilidades ciudadanas? ¿Qué concepción de ciudadanía tienen? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Por qué se volvió relevante además esto en el contexto nacional? Porque a partir del 2020 y un poquito antes, se empezaron a identificar una serie de prácticas en gestión de empresas que tenían que ver con colusión. Las farmacias se coludieron, fijaron precios únicos entre cadenas de farmacia, en el fondo poniendo en desventaja al ciudadano. Pasó lo mismo con el papel higiénico, con el consumo de pollos, con el gas. Y cuando se investigó, se vio que estos grandes CEO, estos grandes gerentes provenían de estos colegios, pero además de una universidad en particular de Chile. Y esto levantó un debate con respecto a la formación ciudadana de estos gerentes, a los cuales recibieron una sanción que fue bastante leve, que fue clases de ética, pero eso pasó. Lo otro que se discutió también en Chile fue el lobby. En realidad, en el Senado, que era ocupado por estos sujetos que provenían de estos colegios, hacían lobby con empresas privadas en función de beneficiar a las empresas y fue ampliamente discutido en el país cómo se beneficia a la empresa y no a la ciudadanía. Y finalmente se ha distinguido un fenómeno que se le ha denominado puerta giratoria, en donde en realidad los cargos que toman decisiones en Chile se mantienen en la toma de decisiones a través de girar en puestos de trabajo. Entonces, salen de ministro, por ejemplo, entran a la universidad y vuelven a ser ministros, siempre ocupando lo mismo. Si la pregunta es, ¿quiénes son? ¿Cómo se forman? Y ahí va nuestra investigación. Lo primero que hicimos en la investigación que nos dimos cuenta que en el contexto de política pública, Chile tiene una política diferenciada para escuelas que reciben aporte del Estado y aquellas que no lo reciben, ¿ya? Esto ha hecho que Chile en realidad se haya significado, categorizado como un país que conscientemente construye segregación. Esto es un dato de la OCDE. Es decir, no es que hayan prácticas sociales que segreguen, sino que la política misma está hecha para segregar. Voy a ir muy rápido para después ir a los datos de la investigación. La ley de inclusión es una ley en el fondo que prohíbe el copago, la coselección y el lucro en escuelas, pero solamente aplica para escuelas que reciben aporte del Estado, no escuelas privadas. Esto en alguna medida tiene sentido. Las escuelas privadas, por lo tanto, siguen seleccionando. En algunas partes del mundo las escuelas privadas siempre han seleccionado, pero que tienen que tener algún cupo de beneficio para estudiantes de otras características, ¿ya? La ley de violencia escolar es una ley que nace en Chile con el objeto de prevenir la violencia y mandata a todas las escuelas que reciben aporte del Estado a tener un encargado de violencia, no así a las escuelas privadas. O sea, las escuelas privadas no están obligadas a tener un encargado. Tienen que tener alguna figura que vele por la violencia, pero no específicamente un profesional encargado para este tema. Y en nuestras investigaciones, este cargo es ocupado, por ejemplo, a veces por sacerdotes, por exalumnos y no por profesionales pertinentes al área de la violencia, prevención de la violencia, convivencia escolar, salud mental, etcétera. La ley de aseguramiento de la calidad es una ley que nuevamente aplica para las escuelas que reciben aporte del Estado y no para las privadas, en el sentido que esta ley, en uno de sus incisos, declara que las escuelas que tienen resultados bajos o insuficientes requieren apoyo del Estado, o sea, requieren apoyo, requieren mejorar su proceso pedagógico y si en un plazo de 4 años ellas no mejoran, deben ser cerradas. Esta ley no aplica a las escuelas privadas. Pareciera ser que las escuelas privadas se interpretan como que tienen per se buenos resultados y jamás van a requerir apoyo. Por lo tanto, podríamos tener una escuela privada que tenga malos resultados y podría ser una vulneración de derecho en cuanto a calidad de la educación, porque esos niños que tienen malos resultados en una escuela privada, no, esa escuela no va a recibir ningún apoyo, ninguna sanción, nada. Y por último, la ley de consejos escolares, si bien en el fondo la ley de consejo escolar en cuanto, por ejemplo, a dirección de centro de estudiantes aplica para todas las escuelas de Chile, la ley de consejo escolar es más específica y dice que las escuelas que reciben aporte del Estado
deben conformar un consejo con una participación de representantes de estudiantes, representantes de apoderados, representantes de auxiliares de la educación, profesores y equipo directivo. Eso nuevamente no aplica para las escuelas privadas. Es por ello que la literatura en Chile ha llamado a estas escuelas como las privilegiadas y las intocables, porque en realidad se mantienen al margen de la ley y no se adecúan a la normativa del país. Aquí yo tengo algunas de las publicaciones, voy a completar distintas investigaciones a lo largo de los años. Voy a partir por este libro de acá abajo que se llama La ilusión de la excelencia, que ustedes lo ven aquí con estos gráficos en naranjo y rojo. Lo primero que nosotros nos preguntamos es, en el fondo, si efectivamente estas escuelas se dicen que son tan excelentes y no requieren ningún apoyo, dado que son garantes ya de su excelencia o que estaría pasando, y que lo que analizamos es una prueba estandarizada que existe en Chile que se llama Sistema de Medición de la Calidad Educativa, SIMSE, y que esta escuela mide resultados en lenguaje y matemática, pero también aplica una encuesta que a los que nos convoca, que mide participación, información ciudadana y convivencia escolar. El indicador que mide convivencia escolar, solamente lo que quiero mostrar es que las preguntas, el cuestionario se aplica a profesores, estudiantes y apoderados, y las respuestas de los profesores, de los estudiantes ponderan un 5% del resultado final, la de los apoderados un 0,4% y los profesores solamente un 0,1%. Digo esto porque yo voy a analizar de manera desagregada solamente la respuesta de los estudiantes, ¿ya? Estos son los datos que reporta Chile en términos generales con las respuestas agregadas. Y lo que vemos que en segundo medio, ya, para matemática, si vemos por dependencia, en efecto es lo que comunica la prensa nacional. Es decir, aquí la línea en verde, lo que estipula aquí, lo que señala aquí, son las escuelas particular privadas y lo que vemos que tienen un resultado mucho más alto a lo largo del tiempo y sostenidamente más alto que las escuelas que están en línea azul, que son las escuelas municipales. Las escuelas en rojo son las escuelas que reciben aporte del Estado, pero que son privadas. ¿Ya? Lo que nosotros nos preguntamos es, perfecto, esto es lo que comunica, pero ¿qué pasa si nosotros desagregamos esas escuelas particulares privadas en quintiles según sus resultados? Y al desagregar las escuelas en quintiles según sus resultados, si vemos el índice de la escuela, que es el primer gráfico que estoy punteando acá a mano izquierda, ¿cierto? Tenemos que el quintil aquí ve que está en verde, si se fijan, es una escuela particular pagada y que en realidad en el índice de clima de convivencia escolar tiene resultados iguales a final de cuenta que las escuelas públicas, municipales, que reciben aporte del Estado. Hay un grupo, hay un segmento de escuelas particular privada, que es el que está acá en gris que estoy señalando, que sigue manteniéndose alto. Lo que nosotros queremos decir con esto es que en realidad las escuelas particular privadas son escuelas heterogéneas, en donde hay escuelas que sí tienen altos resultados y escuelas que no. No obstante, el país las trata como todas si fueran de excelencia, no requirieran apoyo, no requirieran supervisión y en realidad aquí hay un tema que tratar y abordar. Si vemos solamente el indicador de los estudiantes, vemos que se asemejan más según los quintiles. El quintil de la escuela sigue en verde, la escuela particular privada, que está incluso más bajo que las municipales, ya que está en azul, y que en realidad se va acercando con el quintil más alto. Lo que queremos mostrar aquí es que no existen tantas diferencias desde la percepción de los estudiantes en cómo se experiencia la convivencia escolar y la violencia hacia las escuelas. Eh, si vemos en realidad, si le aplicáramos la ley, que no se les aplica, si le aplicáramos la ley de aseguramiento de la calidad a este tipo de escuela, ¿ya? Lo que tendríamos es que a lo largo de los años, tenemos los datos del 2017 al 19, tendríamos que hay un porcentaje de escuelas privadas que sí se ubican en un rango de insuficiente y medio bajo, y que por lo tanto deberían recibir aporte y apoyo apoyo del Estado, no aporte, y no lo reciben. No son tantos estudiantes. En básica, en el 2017 eran 421, el 2018 195, el 2019 148, pero en media sí son más estudiantes que debieran recibir apoyo y no lo reciben. Con esto nosotros estamos cuestionando esta supuesta primacía de la excelencia.
En el estudio FONIDE que nombraron cuando me presentaron, también hicimos un seguimiento de un ítem a lo largo del tiempo, y aquí sí tenemos más años en este estudio longitudinal que va del 2014 al 2022. Ante la pregunta si existe una buena relación entre estudiantes, ¿ya? Lo que nosotros vemos que en el 2014, acá donde estoy mostrando, había una brecha, estas son las respuestas de estudiantes, más grande entre las escuelas privadas que están acá en gris y la municipal. Pero que lo que vemos que a lo largo del tiempo, la respuesta de cómo se sienten los estudiantes entre ellos, cómo es su relación, lo que en realidad baja son, lo que desciende son las escuelas particular privadas, no así las escuelas municipales que se mantienen. Las subvencionadas también descienden, pero no tanto. O sea, que hay una pregunta súper interesante. ¿Qué está pasando en las escuelas privadas? Después vamos a entrar después a la élite. ¿Qué está pasando? Que en realidad se empiezan a cortar estas brechas, ¿ya? Hay una experiencia más parecida, pero hay un descenso eh, eh, de cómo ella significa la relación entre estudiantes. En relación al ítem, los profesores se tratan con respeto. Lo que vemos que las escuelas estaban bien parecidas en el 2014, si se fijan acá, desde la voz de los estudiantes, ha bajado, es decir, que los estudiantes chilenos perciben que se tratan con menos respeto, ya del 2014 al 2022, y están exactamente iguales las tres dependencias. Con esto nuevamente queremos ir cuestionando los mitos sociales instalados en Chile, ¿cierto? Que todo lo privado es bueno, la educación privada es de calidad, la educación privada no requiere de apoyo y la educación pública sí. Entonces vamos quebrando esos mitos. En relación a los ítems de violencia, en cuanto a al ítem victimización de pares, que nosotros lo seguimos en el tiempo, vemos que del 2014 al 2022, todas las dependencias han aumentado en violencia en segundo medio, pero las que más han aumentado, igualándose a las municipales, son nuevamente las particular privadas. Fíjense ustedes, ¿ya? O sea, las particular privadas tenían la más baja violencia de victimización entre pares, y al 2022 están absolutamente cercanas a las escuelas que reciben aporte del Estado, ¿ya? Y pasa lo mismo con el ítem respecto de discriminación múltiple, el ítem que le pregunta al estudiante: ¿usted se ha sentido discriminado por alguna de las siguientes características, por ser indígena, por su religión, etcétera? Lo que vemos en Chile es que todas las dependencias también han aumentado en violencia, y que también ha aumentado lo particular privado. Esto nos lleva a preguntarnos entonces, en realidad, ¿qué está pasando en estas escuelas particular privadas y dentro de las particular privadas, las escuelas de élite, aquellas que concentran el 0,1% de la matrícula y en donde sus exalumnos ocupan los cargos de mayor poder en la toma de decisiones de Chile? Y aquí fuimos a ciertos resultados cualitativos. Estos resultados contemplan un total de 4 escuelas de élite, de acuerdo a lo que el PNUD declara. Dos de ellas las realizamos a través de estudios con ex estudiantes porque no nos dejaron entrar al colegio, y los otros sí pudimos entrar al colegio. Hay una primera característica que mantienen todas las escuelas de élite y que uno, en términos positivos, podría en alguna medida aprender. No en el sentido del cierre social. Históricamente todas estas escuelas tienen un cierre social, imponen barreras para el acceso de estudiantes, se quieren diferenciar, ¿ya? Pero aparte de ese cierre social, lo que ellas sí hacen bien y saben hacer es que construyen un sentido de pertenencia e identidad. En realidad construyen redes familiares de amistad y trabajo que perduran más allá del colegio. En realidad, cuando uno entrevista a los estudiantes, a los profesores, se conforman como conglomerados de apoyo social que perduran durante toda la vida. Una característica de esta escuela es que sus estudiantes, por lo general, sobre el 80%, entran juntos en prekinder y hacen toda la educación básica y media juntos, y logran construir este sentido de comunidad, no solamente entre ellos como compañeros, sino que con sus compañeros al interior de los establecimientos y con la familia. Ellos, es bien característica en este tipo de escuelas ciertas prácticas de organización pedagógica que las empujan a trabajar entre estudiantes de distintos años, ¿ya? A través de campeonatos deportivos, a través de festivales musicales. Entonces, aquí siempre hay una compenetración de estudiantes interaños, ¿ya? Y se construyen estas redes. Y las escuelas mantenían hasta el día de hoy
una fuerte actividad con exalumnos. Por ejemplo, tienen gimnasios abiertos ya los 7 días de la semana, ¿ya? No solamente para sus estudiantes, sino que también para sus exalumnos. Tienen bibliotecas en donde también pueden participar sus exalumnos. O sea, dan ciertos servicios que permiten mantener esta comunidad activa, ¿ya? Cosa que uno no ve en los otros tipos de dependencia, a lo menos en Chile. Con respecto a la participación, aquí está mal escrito, perdonen, deslegitimación de prácticas democráticas. A ver, ¿qué es lo que vimos en 3 de los 4 colegios investigados? Si bien en Chile existe una ley de consejos escolares donde todas las escuelas están mandatadas a elegir un consejo, un centro de estudiantes, perdón, no consejo estudiantil, un centro de estudiantes, estas escuelas efectivamente sí eligen democráticamente su centro de estudiantes. Pero paralelamente a la elección de esos centros de estudiantes, existe una denominación que hacen las autoridades del colegio, por lo general el equipo directivo, los rectores, en donde eligen sus alumnos destacados o los campeones de casas deportivas, los jefes de casas deportivas. Estos estudiantes, que son estudiantes que llevan el sello del colegio, que tienen nombre como jefe de casa, el head boy, la head girl, los deputy boy, etcétera, ¿ya? Son nominados y tienen más poder que el consejo, que el centro de estudiantes. Sé qué es lo que ocurre al interior de estos establecimientos, que por una parte existe esta práctica de elección democrática que no tiene ninguna incidencia en la gestión de soluciones ni en la toma de decisiones de los estudiantes, porque en realidad finalmente quien toma y negocia ya las peticiones de estudiantes con la dirección del colegio son los estudiantes designados y que son designados por la autoridad. Lo otro que vimos en estos colegios es una participación tutelada. Parte de la investigación se empezó a desarrollar en el 2019. Chile estaba en un fuerte estallido social. Seguimos con la investigación a través de otro proyecto hasta el 2025. Y los chicos, por ejemplo, tenían muchas ganas de informarse del país. Cuando digo cierre social, digo que en realidad se cierran en cuanto a la conformación de amistades, la construcción de pareja. Por ejemplo, estos colegios monogenéricos hacen unos campeonatos deportivos que se juntan con exclusivos colegios también de mujeres, donde se conocen. Está muy tutelado todo lo que hacen. Y estos estudiantes en el 2019 querían invitar a ciertos senadores, voy rápido ahora, y los invitaron a Tres hablar al minutos, Paula. Ujú. perfecto, hablar al colegio y el colegio cuando se enteró, en realidad el centro padre, no el equipo directivo, les cancela. Lo que quiero decir aquí es que tiene una participación tutelada con un control sobre la información que reciben y sobre la experiencia. Y lo último interesante aquí, decir, me van a faltar cosas, pero no importa, existe un cierto aprendizaje en la interpretación flexible de la norma. Cuando nosotros comparamos las escuelas que reciben aporte del Estado y particularmente las públicas en Chile y las privadas, lo que vemos que en las privadas los chicos en realidad explícitamente se quieren saltar la norma. Está este desafío, esta independencia y además cuando ocurren hechos graves hacia la norma, como son apoderados que tienen incidencia en el colegio, por lo general tienen una estrategia mucho más formativa. Reconocen el error, pero no vienen expulsados. Cosa bien distinta que pasa en una escuela privada, hechos graves y gravísimos, por ejemplo, situaciones de robo entre compañeros, situaciones de no respetar protocolo en pandemia, que venían expulsados de otros colegios, en estos colegios no vienen expulsados, se mantienen y hay un cierto aprendizaje donde la norma es más flexible y donde ellos tienen ciertos privilegios. Creo que voy a quedar hasta acá. Me faltaron algunas características de los tipos de ciudadanía que vemos en estos colegios que en realidad es muy simple. La ciudadanía en las escuelas más de élite es una ciudadanía más abstracta, con un sentido más global de lo que está pasando en Estados Unidos, en Trump, en la economía, pero con muy poca vinculación territorial que pasa en su lugar y con poca vinculación también a los problemas chilenos, ¿ya? Y en donde se reconocen estos ciertos privilegios. Llego hasta ahí para que podamos conversar. Muchas gracias. Thank you very much, Paula. Muchas gracias, Paula.